Hola. Buen ¿Cómo día. andan? Quiero dormir. ¿Andan con sueño? A ver, Sí, un resueño, profe. puedo conectar mis parlantes y escucharlos un poco más fuerte. A ver, ahí. Bueno, supone que tengo el máximo de volumen. Bueno, los que no pudieron estar el lunes, espero que hayan podido repasar, creo que a todos los que me escribieron, menos una persona que me escribió anoche, lo vi tarde y no le contesté. Les dije que chequearan la clase de halogenuros de alquilo, porque si no iban a estar un poco perdidos, porque nos toca ver la sustitución nucleofílica del tipo 1 y después las eliminaciones. ¿Pudieron todos mirar un poquito, repasar? Lo estuve estudiando un poquito anoche, justamente. A ver, que los escucho re bajo. ¿Qué es lo que puede pasar? Siempre pasa algo con esto. Ah, es que yo estoy hablando bajo, profe. Hablando bajito. A ver, otro que me hable un poco más. Hola, profe, buen día. Yo estuve viendo los apuntes del nomenclatura Sí. y en la página primera me parece que está mal escrito el nombre del compuesto, pero bueno, por eso quería consultar. ¿En el de alcanos estamos hablando? No, el apunte de nomenclatura. Ah, el que está subido al campus, puede ser. Bueno, si quieren, cuando lleguemos, yo creo que hoy un ratito de ejercicios hacemos, arrancamos por ahí para chequearlo. ¿Quieren? Ok, gracias. No, escucho re bajo, así que si me ven la cara en primer plano es porque me acerco mucho para escucharlos. Bueno, ¿Y no tiene audífonos, profe? ¿cómo? Audífonos. Sí, pero ¿sabes qué? No me lo detecta. Cuando me lo pongo, solo detecta el micrófono y no los auriculares, increíblemente. ¿Y en la configuración de Meet no se puede o es tema de la computadora? Que no lo detecta. A ver, voy a mirar un poquito acá, a ver si tengo forma, pulsar para hablar, altavoces, probar. A ver, alguien que me hable ahí un poquito. Ahora sí, mejor. Ahora sí. Cambié dentro de la configuración. Ahora sí los escucho por los parlantes. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Perfecto. Admitimos un par más que están ahí entrando. Ya somos 40, somos bastantes. Les voy a compartir la presentación. ¿Dónde está la presentación de los halogenuros? Ahí estamos. Ya tengo instalado la pizarrita que me prestó el profesor Rolando, así que hoy sí, me van a tener que tener un poco de paciencia porque anoche recién la probé por primera vez. Igualmente me falta instalarle otro programa que Rolando me recomendó y no el que me toma la compu. Pero bueno, para eso necesito permiso de sistema y todo tarda. Pero mientras tanto, ya van a poder ver una letra un poco más decente. No es clase de química si no hay problemas técnicos. Ah, exacto, sí, Dios mío. Bueno, a ver si ya estoy pasando ahí, si le están pasando las diapos, voy a tratar de ponerlo lo más grande posible. Esto lo vamos a quitar de ahí. Lo voy a pasar para acá, así lo veo grande. Bueno, porque si les pongo, sí.
No, queda ahí, como siempre. Bueno. Bueno, entonces nosotros lo que habíamos visto el lunes, cuando nos encontramos presencialmente, empezamos a ver la teoría de los halogenuros de alquilo, en donde vimos generalidades, ¿sí?, de los compuestos. Hicimos un poco, empezamos a ver nomenclatura, que se basaba también mucho como los alcanos, nada más que como un halogenuro tenía un sustituyente de un halógeno, cloro, yodo, bromo, flúor. Se nombraba como si fuera justamente ese halógeno como un sustituyente y lo teníamos que indicar, pero igualmente era lo mismo. Identificamos la cadena más larga, le damos número, vemos dónde está el sustituyente, lo nombramos en orden alfabético porque puede haber alguno que tenga más de un halógeno. Y finalmente le damos, terminan la terminación ano, como si fuera un alcano, porque estos derivan de los alcanos. Vimos que tenían un enlace polar, obviamente porque el halógeno es muy electronegativo, y en función de eso vimos que había momentos dipolares más grandes para el cloro que para el flúor, que para el bromo, que para el yodo, justamente porque acá dependían dos cosas, no solo la electronegatividad, sino también el tamaño del halógeno. Estamos haciendo un repasito rápido. ¿Qué más vimos? Vimos los puntos de ebullición, justamente, que eran muy similares a los, como derivan de los alcanos, eran muy similares a lo de los alcanos, que también iba a depender obviamente del halógeno, del peso del halógeno. Y también dependía de si teníamos o no ramificaciones, justamente que las ramificaciones impedían las fuerzas que actúan aquí. Entonces, los puntos de ebullición en compuestos ramificados iban a ser menores que en el compuesto que no esté ramificado. Vimos un poco lo que es la densidad, que con cloro y flúor, un átomo de cloro y flúor iban a tener densidades menores al agua, pero ya cuando agregábamos más átomos de cloro y flúor o teníamos bromuros o ioduros, ya al tener mayor peso y mayor tamaño, obviamente iban a ser más densos que el agua, por ende su densidad iba a ser superior a 1. ¿Qué más vimos? Empezamos a ver generalidades de las reacciones, que íbamos a tener reacciones, qué le iba a pasar al halogenuro, iba a tener reacciones de sustitución y de eliminación. Y a su vez, dentro de esas, íbamos a ver dos de cada una, dependiendo si eran bimoleculares o unimoleculares. Hicimos un repaso de lo que era el electrófilo, que era el carente de electrones, carga positiva. Vimos los grupos salientes, que siempre vamos a necesitar grupos salientes buenos, para lo cual aquellos que sean muy voluminosos, como el ion tosilato, ¿sí?, aquellos que tengan resonancia también iban a ser mejores, o justamente los halógenos que tienen una electronegatividad grande también iban a ser buenos grupos salientes. Vimos un poquito, repasamos lo que eran los estados de transición, las energías de activación, si había dos estados de transición, que íbamos a tener un intermediario de la reacción, que está en el punto C. Y después nos metimos de lleno en las reacciones de sustitución, en donde dijimos que un nucleófilo iba a ir a atacar a mi sustrato, ¿sí? El nucleófilo era el rico en electrones, y en este sustrato se iba a reemplazar, sustituir mi halógeno, que está simbolizado con una X, por un nucleófilo. Y a partir de ahí íbamos a tener unas sustituciones del tipo 2 o del tipo 1. Las del tipo 2, que son las SN2, eran bimoleculares porque dependen de la concentración de mi halógeno y de mi nucleófilo. Y por el otro lado íbamos a tener las unimoleculares, que iban a depender solamente de una molécula, ¿sí? Y ahora vamos a ver justamente las SN1. Repasando las SN2, lo importante de acá es que teníamos este estado de transición en el medio, en donde mientras mi nucleófilo se iba acomodando dentro de mi halogenuro, en ese momento también el halógeno se iba desplazando. Esto dura milésimas,
y es un estado de transición y por ende se pone entre corchetes, ¿sí? Bueno, después vimos algunas otras cosas más, como que era, bueno, repasamos un poco cuáles eran los nucleófilos fuertes, los débiles, ¿sí? Y que les dije que era muy importante, y dijimos acá que era importante que el solvente que yo le adiciono a mi sustrato o en el que tengo mi sustrato y mi nucleófilo sean apróticos. Justamente, aprótico quiere decir que si bien son polares, pero no tienen que tener enlaces nitrógeno, hidrógeno u oxígeno, hidrógeno. Porque justamente como mi reacción dependía de la concentración de mi halógeno y de mi nucleófilo, si yo tengo un solvente ahí interactuando con ellos, con puentes de hidrógeno, que son las fuerzas más fuertes de todas, iban a impedir que se venciera esta energía de activación, que se formara este estado de transición, porque justamente el solvente los iba a retener y no iba a poder liberar o sustituir mi halógeno, ¿sí? Después vimos el impedimento estérico, justamente que puede llegar a tener sustratos que sean terciarios, secundarios podían ocurrir y en los primarios mucho más, y por ende las velocidades de reacción en los terciarios no iba a existir, ¿sí? Y en los secundarios iba a ser más lenta que en aquellos que sean primarios. Vimos la inversión de Walden, ¿sí? Por este impedimento estérico, entonces el nucleófilo, que es alto en electrones, me giraba la molécula, y si yo tenía un carbono quiral, cuando arrancaba con un sustrato en R, iba a obtener un S, y al revés, si tenía un S, iba a obtener un R. Entonces, hasta aquí llegamos y dijimos justamente que en sustratos que eran menos impedidos iba a ocurrir más rápido que en sustratos ya más impedidos, como en los secundarios, pero secundarios ocurre, pero no ocurre en los terciarios. El disolvente dijimos que tenía que ser polar, pero aprótico. Los grupos salientes, esto siempre nos va a pasar en todos los casos que necesitamos que sea un buen grupo saliente, o sea, que pueda abandonar mi sustrato. Las cinéticas de segundo orden, porque dependía, ¿sí? El Rx es mi halógeno y el nucleófilo, o sea, depende de las dos cosas. La estereoquímica dijimos que había la inversión completa, hasta la inversión de Walden, y transposiciones imposibles. Eso lo vamos a ver hoy, qué es lo que pasa en las SN1, que sí hay transposiciones y lo vamos a explicar acá. ¿Alguna duda respecto de esto? Hicimos un mini repasito para los que estuvieron y para los que no estuvieron. Así ahora arrancamos de lleno con las sustituciones nucleofílicas, pero del tipo 1. En las del tipo 1, entonces, dijimos que iban a ser unimoleculares, pero no se confundan acá. Va a ocurrir, son unimoleculares, pero ocurren en dos pasos. O sea que siempre cuando yo tenga SN1 o SN2, el número hace referencia a la fórmula esta que ustedes observan acá abajo, ¿sí? O sea, si es unimolecular, o sea que depende solamente de un sustrato, en este caso el halógeno, o bimolecular antes, que dependía, ¿sí?, del halógeno. A ver si me pasa la diapo. Acá, estas que fuimos, SN2, dependían de los dos, ¿sí?, del halógeno y del nucleófilo. En este caso son SN1, tienen dos pasos, la otra, la SN2, era de un solo paso, ¿se acuerdan? Formaba el estado de transición entre corchetes, ¿sí?, y después obtenía mi producto final, en donde el halógeno se fue y fue sustituido por el nucleófilo, ¿sí?, el halógeno. Acá va a ocurrir en dos pasos, o sea que el diagrama de mi reacción va a tener las dos curvas, ¿sí? En la anterior era una sola curva, en esta va a ser dos. Y lo que va a ocurrir también, importante acá, es la racemización, que ahora vamos a ver qué es, ¿sí? Bueno, no me pasa nada. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que es una reacción de sustitución nucleofílica del tipo 1, en donde tenemos un sustrato terciario. Fíjense que antes no teníamos terciarios porque la reacción no ocurría. Le vamos a agregar
un nucleófilo, en este caso el agua, acá es débil este nucleófilo, recuerden que el hidroxilo, que era el OH, era el nucleófilo fuerte, pero el agua es un nucleófilo débil. Bueno, y nos va a dar como resultado, fíjense, sale mi bromo de la molécula y lo que se incorpora es un grupo oxidrilo, ¿sí? El otro protón del agua se va con el bromo, con el halógeno, en este caso bromo puede ser cloro, iodo, flúor, ¿sí? Formando mi ácido, en este caso ácido bromhídrico. ¿Cómo es? Acá, como bien les dije, tenemos dos pasos en la reacción y por ende tenemos formado un intermediario. Este intermediario que se va a formar acá va a ser el carbocatión y ahora vemos cómo llegamos a eso, con el mecanismo que acá está explicado. Ojo, no se confundan que este mecanismo no es el que da el resultado ¿sí? Porque acá estamos adicionando agua, este es otro ejemplo, el de abajo. Y acá mi nucleófilo es el metanol, ¿sí? OHCH3 es metanol. En este caso acá arriba estábamos poniendo agua, ¿sí? Bueno, porque si bien aparte del mismo sustrato, ¿sí? Que es un carbono con 3 grupos metilos y el bromo, esto es lo mismo, pero no le está adicionando acá abajo agua, ¿sí? Bueno, entonces, en mi primer paso del mecanismo lo que ocurre es que el bromo, al ser muy electronegativo y estar en este medio que ahora vamos a ver, lo que hace es desplazarse solo de la molécula de mi sustrato, ¿sí? Este es un paso que ocurre muy lentamente y que ahora vamos a ver que tiene que estar favorecido por algún solvente, ¿no? Pero en el primer paso lo que ocurre es que el bromo sale solo, ¿sí? Hay una ruptura de ese enlace, ¿sí? Entre el carbono y el halógeno. Este paso es bien lento y lo que ocurre posteriormente, porque acá lo que quedó formado es un carbocatión, o sea, el bromo agarró y se llevó los 2 electrones que se encontraban en el enlace, ¿sí? Y quedó el carbono como un carbocatión. Este carbocatión, ¿sí? Como tiene falta de electrones, lo que va a hacer... Una pregunta. Sí. ¿El bromo no necesitaría un electrón nada más? ¿Por qué un electrón? Y no, porque tiene 7, si es un halógeno. No digo porque como se llevó 2. Sí, se llevó 2, por eso quedó con una carga negativa. ¿Ves acá? 2, 4, 6, 8. Sí, pero ¿no necesitaría uno nada más? O sea, Eso se lleva 1 si se rompe homolíticamente, pero acá se rompió heterolíticamente. bueno. Bueno, entonces, lo que ocurre luego con este carbocatión que quedó formado, ¿sí? Como tiene deficiencia de electrones, va a intentar unirse con algo que tenga más electrones. Entonces yo tengo mi nucleófilo, en este caso el metanol, ¿sí? O HCH3, el que está en celeste, que es rico en electrones. Entonces va a ir a unirse, ¿sí? Con el carbocatión. Este paso ya es más rápido que el anterior, ¿sí? Y acá lo que va a quedar entonces es unido nuestro nucleófilo que fue y atacó al electrófilo, ¿sí? En el paso final, justamente lo que ocurre es que el sustrato que yo formé en el paso 2, lo que va a hacer es ceder un protón al disolvente. Otra vez, vuelve. Fíjense que nosotros teníamos acá este sustrato en metanol. Al unirse, lo que hace es después generar que un protón vuelva al disolvente, ¿sí? Y entonces acá quedó formado mi éter, ¿sí? Y se regeneró mi solvente, ¿se entiende? Lo cede al medio en el que yo todo tengo. Y este paso también ocurre más rápidamente que en el paso 1, que es mucho más lento. A ver, eso no pasa la diapo. Ahí está. Vamos a verlo otra vez, el primer paso, ¿sí? Que era justamente la formación del carbocatión.
Entonces, nosotros acá tenemos nuestro sustrato, nuestro halogenuro de alquilo, ¿sí? En mi primer paso lo que hace es salir el bromo. Este paso era muy lento por su electronegatividad y porque como está en el medio, ¿sí? Justamente vamos a ver que va a depender del solvente, sale y se forma mi intermediario de la reacción, que es acá, en este punto, entre la energía de activación 1 y la energía de activación 2, fíjense acá, es la formación del carbocatión. Ven, yo acá arranqué con mi RX, que es mi sustrato, ¿sí? Y mi nucleófilo. En este caso era el sustrato, el halogenuro de alquilo más el metanol, ¿sí? Cuando este paso, que es el más lento de todos, va separándose mi bromo, ¿sí? De la molécula, acá, en este punto, ya los tengo separados, que es esto, ¿sí? Tengo ven que es el R con el más, que es la formación de mi carbocatión. Por otro lado, tengo el halógeno y sigo teniendo nucleófilo porque es lo que tengo en el medio, ¿sí? En este caso era mi solvente porque tengo metanol. Entonces, acá simplemente lo que hizo es desarrollar esto, poner el halógeno, ¿sí? Un halógeno terciario, entre paréntesis pone el estado de transición, que es la formación de mi carbocatión. Fíjense que acá está el carbono con una densidad de carga positiva y el bromo, que se está separando con una densidad de carga negativa. Finalmente quedó formado mi carbocatión y mi bromo que salió de la molécula, ¿sí? Bueno, en el segundo paso del mecanismo, lo que va a pasar es que mi nucleófilo, acá volvemos al agua, otra vez, acá cambió de ejemplo. Está mostrando distintos ejemplos, pero siempre es el mismo paso, ¿sí? En el segundo paso es el ataque de mi nucleófilo a mi carbocatión, ¿sí? Entonces, mi nucleófilo rico en electrones, en este caso el agua, ¿sí? Con dos pares, lo que va a hacer es unirse a mi carbocatión, pero después, ¿qué ocurría? Yo iba a ceder, esto siempre ocurre, voy a ceder un protón de ese nucleófilo al medio, ¿sí? Entonces, lo que ocurre acá, fíjense que primero se unió el agua, ¿sí? Y después lo que va a pasar es que un protón de esto se cede al medio. Como yo tengo el bromo, se une con el bromo y forma el ácido bromhídrico, ¿sí? Y por el otro lado se formó un alcohol, ¿sí? Partiendo de mi halogenuro de alquilo con una base, esta es un nucleófilo débil, el agua, ¿sí? Formo un alcohol y el ácido con mi halógeno. Entonces acá nuevamente estamos mostrando el diagrama de energía en donde vemos el estado de transición 1, ¿sí? Y llegamos a la formación de mi intermediario, que por favor recuerden que la formación de mi intermediario es mi carbocatión, ¿sí? Es mi intermediario de la reacción, que es el que va a seguir y se va a unir con el nucleófilo, ¿sí? Que también está disponible en el medio. Y después cedo un protón de ese nucleófilo al medio, ¿sí? Bueno, acá, ¿qué es lo que va a ocurrir a diferencia de las SN2? En este caso, las reacciones van a ocurrir más rápidamente en sustratos terciarios que en secundarios y que en primarios. Y a su vez, si yo tengo sustratos que tengan un anillo bencílico, o sea, un anillo de benceno, acuérdense los 6 átomos de carbono con los 3 dobles enlaces, también va a ocurrir más rápido si tengo este tipo de sustratos, ¿sí? Incluso va a ocurrir más rápido que en aquellos que sean secundarios. Y si tengo un sustrato alílico es esta configuración, cuando yo tengo un doble enlace, ¿sí? Entre dos carbonos y después tengo un simple enlace. Esto quiere decir que sea alílico. Esto va a ocurrir más rápidamente que en aquellos que sean primarios o metílicos, ¿sí? Esta es la principal diferencia que tenemos con las SN2. Recuerden que las SN2, que vimos el lunes, en sustratos terciarios no ocurría porque se veían impedidos, ¿sí? Estéricamente, o sea, como que les hacía un impedimento. Entonces el nucleófilo no podía venir a atacar. Ahora, lo que nos conviene para las SN1, que son las bimoleculares, es justamente, como aparte solo depende de mi halógeno, ya no depende también del nucleófilo,
va a ser mejor en terciarios que en bencílicos, que en secundarios, que en alílicos y que en primarios, ¿sí? Y en cuanto a lo que es el grupo saliente, esto es lo mismo que en las SN2. El grupo saliente tiene que ser bueno porque yo necesito justamente que salga de mi sustrato. Entonces, aquellos que sean más voluminosos, como estos OTS, que es el para-toluensulfonato, o lo llamamos tosilatos, ¿sí? También van a ser muy buenos grupos salientes como los halógenos. Y también aquellos que tenían resonancia, ¿recuerdan? En cuanto a lo que es, un segundo me estoy quedando sin voz. En cuanto a lo que es el solvente, en este caso, a diferencia de las SN2, acá yo puedo usar solventes polares próticos. Próticos, recuerdan que tengo uniones entre el hidrógeno y el oxígeno y el hidrógeno y el nitrógeno, dependiendo del solvente, ¿sí? Acá sí necesito o puede utilizar, son mejores, los otros también. Pero como acá yo necesito justamente que mi nucleófilo, poder separar al halógeno, ¿sí? Esta ionización, ¿sí? Yo lo que quiero es que justamente el solvente es lo que está en celeste, ¿no? Yo lo que quiero es justamente que lo solvate, que lo ionice, que genere estas interacciones de dipolo-dipolo o de puentes de hidrógeno para disminuir las interferencias que pueden haber con los intermediarios, ¿sí? Eso en cuanto al solvente. Y en cuanto a, nosotros habíamos dicho, cuando vimos al principio, que podía haber un reordenamiento, que esto no ocurría en las SN2, ¿sí? Este reordenamiento va a ocurrir siempre que yo tenga disponibles algunos carbonos. Por ejemplo, yo tengo el halógeno en mi sustrato de partida, en un carbono primario, pero hay disponible un carbono secundario o terciario, va a generarse este reordenamiento, porque justamente recuerden que lo que yo quería, o sea, el más estable, va a ser aquellos sustratos terciarios que secundarios que primarios. Entonces, siempre que yo tenga disponible, y ahora lo vemos en el ejemplo, otro carbono, va a haber un reordenamiento para generar el carbocatión más estable. ¿Recuerdan cuando vimos carbocationes o cuando vimos carbaniones o cuando vimos radicales libres? Que en el radical libre y en el carbocatión los más estables eran los terciarios, que los secundarios y que los primarios. ¿Lo recuerdan eso o no? Ya quedó muy atrás. Está muy en silencio. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, lo que acá va a pasar, este reordenamiento siempre se va a dar, no en todas las moléculas, sino que se va a dar en aquellas que tengan disponible un protón o un grupo metiluro, que es un CH3, un metil, ¿sí? En el carbono adyacente de donde yo tengo mi halógeno. Entonces, por ejemplo, en el caso de acá abajo nosotros tenemos, estoy tocando todo. Tenemos el bromo en un carbono que es secundario. ¿Lo ven, no? Al carbono secundario. Este carbono es secundario porque está unido a este carbono y a este carbono, ¿sí? O sea, este es un halogenuro de alquilo secundario. Entonces, cuando salga de mi molécula este bromo, se me va a formar un carbocatión secundario, este secundario. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo tengo carbonos terciarios acá. Sí. Sí. ¿Cuál es mi carbono terciario? Y el último, el que está con el hidrógeno y 2-metil. Este es mi carbono terciario. Y fíjense que tiene un protón y un metil. Si tiene las dos cosas, lo que va a haber es acuérdense que la transposición podía ser de un protón o de un metil. Si tengo las dos cosas, lo que ocurre es el protón, ¿sí? Si tengo dos metiles, va a haber transposición del reordenamiento del metil. Entonces,
lo que ocurre acá, fíjense que acá nosotros dejamos formado el carbocatión secundario. Se forma, ¿sí? Pero lo que ocurre es la transposición, este reordenamiento de que el protón que está en el carbono adyacente, que es un carbono terciario, va a pasar al carbono secundario y se me va a formar el carbocatión terciario. ¿Ven? Bueno, no sé por qué ahora se puso a pensar, no me dejan escribir. Este es terciario. Entonces, lo que ocurrió es que se reordenó y el protón se fue al lugar de donde tenía el halógeno. Entonces, acá, después, el nucleófilo va a venir a atacar y va a ponerse en mi carbono terciario, ¿sí? Fíjense que acá quedó, en modo general, nucleófilo, ¿sí? Puede ser, si tenía un grupo oxidrilo o un agua, una molécula de cilotería en agua, es que se ponga 1H acá. Ahora fíjense, ojo, porque al final no me da, o sea, el nucleófilo no se pone en este carbono, ¿sí? Que es el carbono 1, 2, este carbono no tiene metiles, ¿ven? Este sería mi carbono 1, este es el 2 y este es el 3. Mi nucleófilo no se pone en el carbono 3, que sería acá donde está el protón. Se pone en el carbono 2. Entonces esto me cambia completamente el resultado. Eso tienen que estar atentos, ¿sí? Para hacer este reordenamiento y generar el carbocatión más estable. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, pasamos a la siguiente. Ven, acá esto es justamente lo que dice. Es importante notar que en la reacción anterior el producto obtenido será diferente al esperado. O sea, porque no, mi nucleófilo no se va a poner en este carbono, sino que se va a poner en el otro carbono, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre acá? Que no es que no se me genera, se va a generar igual acá. Lo que pasa es que en mayor proporción, y si nosotros pedimos que solo nos pongan el resultado de mayor proporción del producto, ustedes tienen que poner solo el mayoritario, ¿sí? Que es el donde se generó el carbocatión más estable, o sea, el terciario, y no el minoritario, que sería el primario. Se dan los dos resultados, pero en mayor medida el que te generó el carbocatión más estable, ¿sí? Fíjense, acá nosotros teníamos este bromo, está en este carbono que es terciario, fíjense acá tengo un carbono, 2, 3, y también se ubicó en el carbono en donde yo tengo un carbocatión menos estable, que es este, que es secundario, ¿sí? Por eso es este producto minoritario, que sería el producto que yo esperaría obtener, ¿sí? Bueno. ¿Profe? Sí. Entonces, quiere decir que de toda la cantidad de moléculas, algunas se van a transponer y ahí es donde va a atacar y generar el carbocatión terciario, y otras que no van a lograr la transposición van a generar este producto minoritario. ¿Algo así sería? Exacto. Así tal cual lo dijiste. Si yo no tengo otro, supongamos que este metil que está acá abajo no fuera metil y fuera un protón, no hay la transposición, o sea, porque este carbono también sería secundario. Y ponerlo acá, el nucleófilo, ponerlo acá sería lo mismo, ¿sí? Acá no habría transposiciones. Lo que tienen que prestar atención es en el sustrato, ¿sí? Miro el sustrato, me fijo dónde tengo mi halógeno. Mi halógeno, si ya el halógeno está en el terciario, buenísimo, porque sale de ahí y se va a ubicar el nucleófilo ahí, en ese mismo lugar. Entonces vos ya sabés que, está bien, tenés otros, para generar otros carbocationes secundarios o primarios, ponele, pero tu mayoritario va a ser ahí, en ese lugar donde se fue tu halógeno. Ahora, si vos ves que tu halógeno está en otro carbono, que es primario o secundario, y tenés la posibilidad de generar un carbocatión terciario en los adyacentes, ahí tenés que cambiar, o sea, donde se te vaya tu halógeno no es donde se va a ubicar mayoritariamente tu nucleófilo, ¿sí? Sí, se te va a generar también ese, pero en menor medida, ¿sí? Hola, profe, yo también tengo otra consulta. Sí.
Porque me maría acá cuando dice producto esperado, ay, no me sale la palabra. Minoritario. Minoritario, ese. Entonces, no entiendo. ¿Qué espera? O sea, ¿qué es lo que Lo que te espera? dice como esperado es que vos qué esperás, porque veníamos viendo que en las sustituciones sale el halógeno y donde sale el halógeno, o en la sustitución nucleofílica del tipo 2, donde salía el halógeno, se te ubicaba el nucleófilo. Sí. Antes, Sí, ¿sí? sí, sí. Ahora, donde te sale el halógeno, se te ubica también, pero tenés que tener cuidado porque por ahí ese no es tu producto mayoritario. Claro. Vos, el esperado, acá lo llama al esperado porque vos esperás que se ubique en el lugar donde salió el halógeno, ¿no? Ah, ok. Eso es, el Ah, esperado. en realidad, Vos esperás que sea ahí, pero ojo, porque si tenés la posibilidad y hay un carbocatión terciario, no es el mayoritario ese. claro, sí, puedo hacer tipo la transposición para que sea el mayoritario. Ah, está ahí, Exacto, entendí. exacto. Claro, gracias, profe. Bueno, Profe, y otra pregunta, ¿por qué se ponen 0 grados ahí abajo? ¿por qué qué? ¿Por qué se ponen 0 Ah, no, grados? eso es porque la reacción ocurre a 0 grados, pero olvídense, eso no interesa, no lo tienen que saber. Justo esa reacción ocurre con ácido bromídrico a 0 grados, pero no, olvídense. La temperatura en este caso no es importante y no les vamos a estar pidiendo eso, olvídense. Bueno, ¿se acuerdan que cuando arrancamos dijimos que en las reacciones nucleofílicas del tipo 1, o sea, unimoleculares, que dependen solo de la concentración del halógeno, ocurría la racemización? ¿Y qué es la racemización? Lo vamos a explicar ahora. Espérenme que quiero fijarme si me olvidé de algo. No me olvidé. Bueno, esto ocurre solamente si mi sustrato es quiral, ¿sí? Si es quiral, va a haber racemización. Entonces, eso ya es una cosa que ustedes tienen que chequear. Y lo que quiere decir acá es que si yo lo que voy a obtener, racemización, es justamente los dos ay, no me sale la palabra, perdón. Una mezcla de estereisómeros, eso era. Lo que voy a obtener, si yo partía de un S, acá dice retener la configuración, o sea que voy a obtener un S, pero también voy a obtener un R, y al revés, si tenía un R y retengo la configuración, mi resultado va a ser R y S, ¿sí? Es 50 y 50%. Antes vieron que hablábamos de uno mayoritario y otro minoritario. Acá, si es quiral, voy a obtener 50 y 50 de la configuración R o de la configuración S, ¿sí? Eso es más que nada, porque justamente, fíjense, nosotros acá, en este tipo de halogenuros quirales, justamente que tiene un carbono quiral, tienen una geometría triangular plana. Y lo que hace el halógeno sale por arriba de la molécula, ¿sí? Fíjense acá el bromo está ubicado como en la horizontal. Cuando el bromo se va, que es acá en el segundo paso, va a venir por encima o por debajo, ¿sí? Mi nucleófilo a ubicarse en la molécula, en mi carbocatión que yo tenía formado. Por favor, siempre acá, acuérdense, en las SN1, que como tenemos el intermediario de la reacción, formamos carbocationes. En las SN2 no formábamos carbocationes. En las SN2 teníamos el corchete, el estado de transición, en donde mientras mi halógeno se iba separando de la molécula de mi sustrato, en ese mismo momento se iba uniendo mi nucleófilo. Entonces por eso lo ponemos entre corchetes, porque es como que en un segundo mi carbono tiene como 5 de valencia, ¿sí? Siempre tiene 4. Pero en ese instante, mientras se está formando un nuevo enlace, se está rompiendo el otro, por eso es el estado de transición. Acá es distinto, tenemos la formación del carbocatión. No hay un intermediario, ¿sí? O sea, mi intermediario es el carbocatión, pero no hay un estado de transición, ¿sí? Tenemos un intermediario de reacción acá.
Entonces, lo que vamos a hacer es, si teníamos un carbono quiral, obtener esta racemización que es 50% del R y 50% del S. Por lo anterior dicho, debería formar una mezcla del antiómero 1,1, 1,1 es 50-50, eso es lo que les quiero decir, con R y con S. Bueno, acá es un ejemplo, nada más, en donde tenemos el carbono quiral, con el halógeno, perdón, con el cloro, fíjense, tenemos un metil, un etil, y después tenemos otra cadena mucho más larga, la que está en celeste. Y lo que hace justamente es invertir, acá no, ustedes no miren el porcentaje, porque nosotros les decimos que es, acá hay algunas interacciones más por los cuales justo acá queda 60 y 40, pero lo que tienen que saber es que es 1-1. Si partíamos del R, vamos a tener R y vamos a tener S, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Por último, acá ya terminamos con las sustituciones nucleofílicas. Tenemos un cuadro comparativo para poder terminar. Yo sé que este tema es complicado y son muchas cositas, pero les va a servir mucho, en los ejercicios hay, para hacer cuadros comparativos. Y así ustedes poder entender mejor y afianzarse en el tema. Lo que tienen que ver son las similitudes y las diferencias de estas sustituciones nucleofílicas. En cuanto a lo que es el sustrato, hay diferencias. Y recuerden que las SN2, ¿sí? Si teníamos impedimento estérico, iba a ser difícil que ocurrieran. Entonces, en sustratos terciarios no iban a ocurrir, iban a ocurrir las reacciones más rápidas en sustratos que sean metílicos, o sea, con un solo carbono, o en sustratos que tengan carbonos primarios o secundarios. En cambio, en las SN1, justamente todo lo contrario, como yo formo carbocationes, esta es la justificación. Al formar carbocationes y los carbocationes terciarios ser más estables, recuerdan que era por la hiperconjugación de los orbitales, ¿sí? Entonces, en sustratos terciarios va a ocurrir más rápido que en aquellos bencílicos, que en alílicos, que en secundarios, y en primarios ya casi que no van a ocurrir. En cuanto a lo que es el nucleófilo, recuerden que las SN2 yo dependía de mi velocidad. Ven acá abajo, la fórmula dependía tanto del halogenuro como del nucleófilo. Entonces yo acá, como el nucleófilo es el que va a ir a atacar a mi halogenuro, necesitamos un nucleófilo fuerte, ¿sí? Porque además tengo un solvente polar aprótico, el solvente que no está interactuando, no está generando puentes de hidrógeno con si bien, como eran polares, ¿sí? Yo necesito que sea mi solvente polar, pero no necesito que tenga tanta fuerza para interactuar con mi nucleófilo, con mi halógeno. Entonces, por eso tenía que ser aprótico. En cuanto a lo que es el producto, nosotros íbamos a tener una inversión, ¿sí? ¿Recuerdan la inversión de Walden en las SN2? En cambio, en las SN1 lo que iba a tener es la racemización si yo tenía justamente un carbono que era quiral. Entonces, iba a obtener una mezcla de isómeros R y S. En cuanto a lo que es el reordenamiento en las SN2, no iba a pasar, no voy a tener este reordenamiento. En cambio, en las SN1, como lo vimos recién, este reordenamiento, esta transposición que hace el protón o un grupo metil, va a ocurrir en las del tipo SN1, no en las SN2. ¿Vamos bien hasta acá? Chan, chan. Sí, un poco perdida, pero bueno, nada, a seguir leyendo. Sí, esto lo que les aconsejo es que arranquen con los resultados, que arranquen con los ejercicios, que es ahí donde se presentan. Entiendo que por ahí la teoría es complicada, pero arranquen con la teoría y con los ejercicios y tratando de resolverlos. Porque si empiezan a querer entender absolutamente todo de la teoría, después se van a perder con los ejercicios. No, obvio, hay que hacer ejercicios como para también cerrar la teoría. Profe, ¿y hoy va a hacer unos ejercicios con nosotros? Espero que terminemos, sí, si no, el lunes seguro. Vieron Buenísimo. Que es como en el pizarrón y ahí
Sí, en es la otra cosa. dinámica de vernos. No me acuerdo, Julieta, si vos estuviste el lunes. No, yo no pude ir, profe. No pude ir. Es mucho más rico cuando estamos ahí hacerlos en el pizarrón. Pero igual hoy espero poder llegar a ver si estreno mi pizarrita. Profe, por confirmar. Profe, Sí. lo que son estos ejercicios, el tema que está explicando, que explicó hoy, ¿a Sí. partir de qué ejercicio aparece en la guía? Porque yo me perdí más de la mitad de la clase. No, con lo que vamos a terminar de ver hoy, la guía de halogenuro la pueden hacer completa. Cuando terminemos la clase de hoy. Listo, gracias, Sí. profe. Profe, Sí. por confirmar, el lunes deberíamos de empezar con alquenos, ¿no? El lunes empezaríamos con alquenos. Alquenos es corto, con lo cual nos va a dar tiempo para hacer ejercicios. Sí. Ok. Sí. Bueno, de todas maneras quiero apurarme para que podamos hacer hoy también. Porque también nos quedaron pendientes, y yo no me olvido, y quiero arrancar por ahí, que el que hicimos a última hora el lunes, donde ya todos estamos muy cansados, me gustaría que lo veamos nuevamente, que era la halogenación de un alcano, ¿sí? Acá estamos haciendo al revés, tenemos el halógeno y le estamos sacando, tenemos un halógeno en un alquilo y le estamos justamente sacando el halógeno, ¿no? Bueno, esto en cuanto a similitudes y diferencias, y fíjense que acá lo tenemos en cuanto a gráfico, ¿sí? Las SN2, recuerden que es bimolecular, por eso es el 2, no por 2 gráficas, ¿sí? Porque eso se les puede dar a la confusión. O sea que dependo del halogenuro y dependo del nucleófilo. Tengo un estado de transición, este celeste, que es en donde justamente lo ponemos entre corchetes porque es y con línea punteada entre el enlace del carbono con el nucleófilo que se está formando ese enlace y el otro que se está rompiendo, que es entre el carbono y el halógeno, ¿sí? En cambio, en las unimoleculares de 2 pasos, ¿sí? Por eso las 2 curvas, o sea, es una sola curva, pero en donde yo formo el intermediario, ese intermediario es mi carbocatión, ¿sí? Bueno, hasta ahí vimos todas sustituciones nucleofílicas. Recuerden que cuando nosotros arrancamos el lunes pasado con esta teoría, dijimos que además de sustituciones, los halogenuros podrían experimentar eliminaciones. Y la diferencia principal es que ahora nosotros vamos a obtener como producto un alqueno, o sea, un doble enlace en mi producto, mínimamente, ¿sí? Y por otro lado, va a salir mi halógeno, al igual que en la sustitución, y también se va a formar, ¿sí? Porque yo de mi molécula original voy a sacar un protón, que es el que se va a ir, ¿sí? Sí, va a salir un protón de mi sustrato, ¿sí? Ya estaba por decir cualquier cosa. Bueno, al igual que en las sustituciones nucleofílicas, vimos que había del tipo 1 y del tipo 2 y que dependía si era unimolecular o bimolecular, acá en las eliminaciones ocurre lo mismo. Entonces vamos a estar viendo eliminaciones E1 y eliminaciones E2. Y una cosa importante que vamos a empezar a ver acá, que es la regla de Zaitsev, ¿sí? Y ahora más adelante lo vamos a explicar. Esta regla de Zaitsev lo que tiene es que vamos a obtener el alqueno más sustituido. Y ahora lo vamos a explicar bien, no se preocupen, de qué es esto del alqueno más sustituido, ¿sí? Porque cuando... Sí. Tengo una pregunta, perdón, que me quedó una duda. Sí. Las SN1, vio que usted dijo que las SN2 son bimoleculares, tienen Sí. que ver con el halógeno y el nucleófilo. Sí. ¿Las SN1 tienen que ver con el nucleófilo solamente? No es que tienen que ver. La velocidad de la reacción depende solo del halógeno en las SN1 y del halógeno y el nucleófilo en las SN2. Fíjate que acá la fórmula, fíjate que la velocidad te dice que depende de la concentración del halogenuro y del nucleófilo. Y en el caso de las SN1, que es la unimolecular, por eso es 1, ¿sí? Dependen solo de la concentración del halógeno. Acá no me importa el nucleófilo. Entonces, como no me importa el nucleófilo, yo acá voy a poder tener
un núcleo, perdón, esto no lo dije y lo tenemos acá, lo salteé de renglón. El nucleófilo puede ser fuerte o débil. Acá no me importa porque no depende la reacción de mi nucleófilo. En cambio, en las SN2 yo necesito tener un nucleófilo fuerte, ¿sí? Porque va a depender la velocidad también de mi nucleófilo, ¿sí? Fíjense, acá fuerte, o sea, un grupo oxidrilo, y en este caso, en la SN1, podría ser un grupo oxidrilo, podría ser el agua, que era un nucleófilo débil, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Bueno. Entonces, continuamos con las eliminaciones. Primero vamos a ver las eliminaciones del tipo 1, que son las unimoleculares, ¿sí? En este tipo de eliminación, al igual que en la sustitución nucleofílica del tipo 1, lo que ocurre es que se genera, ¿sí? Un intermediario. En este caso, un carbocatión. Y en las reacciones del tipo 2, ¿recuerdan? Generamos este estado de transición en donde mientras se está formando el enlace entre el carbono y el nucleófilo, se está rompiendo el enlace entre el carbono y el halógeno, ¿sí? Esto es lo mismo. Lo que nos va a dar la diferencia es el producto, que acá vamos a obtener un alqueno. Antes no obteníamos alquenos, ¿sí? Pero en eso es lo mismo, el estado de transición y la formación del carbocatión. Entonces, en las del tipo 1, dijimos que íbamos a tener la formación del carbocatión. Entonces, en mi primer paso, lo que pasa es lo mismo que en las otras. Mi halógeno sale de la molécula, ¿sí? Por su electronegatividad y forma un carbocatión. El carbocatión más estable, ¿sí? Perdón, lo del carbocatión más estable lo retiro. Forma un carbocatión, ¿sí? En el segundo paso, lo que va a ocurrir es que del carbono adyacente va a salir un protón de mi molécula y se va a unir a mi nucleófilo, que en este caso, en las reacciones de eliminación, lo vamos a dejar de llamar nucleófilo y lo vamos a pasar a llamar base. ¿Sí? Lo vamos a ver con la B, antes lo veíamos NU con los dos puntitos, acá lo vamos a empezar a llamar bases, porque son bases las que generalmente actúan en las eliminaciones. Igual ustedes esto no lo van a tener que saber, pero lo llamamos como base, ¿sí? Esta base va a sacar mi protón del carbono adyacente, ¿sí? Va a formar un enlace con ese protón y por el otro lado, como yo tengo la generación de un carbocatión y por el otro lado eliminé un protón, lo que va a hacer es formarse, ¿sí? Este enlace, o sea, este carbono cede el enlace acá, porque la base ya tiene las dos pares de electrones, ¿sí? Y que se lleva el protón. Entonces, este enlace, es el que pasa justamente a formar parte del doble enlace entre el carbono y carbono, con el carbono adyacente donde tenía mi carbocatión. Las reacciones del tipo 1 son iguales, las sustituciones, el diagrama, ¿sí? De la sustitución nucleofílica del tipo 1, en donde yo arranco con mi halogenuro de alquilo, ¿sí? Y por un lado mi base, donde voy a llegar con una energía de activación 1 a un estado de transición, en el estado de transición donde formo mi carbocatión, ¿sí? Y tengo, por un lado, mi carbocatión, por el otro tengo mi base, que era mi nucleófilo, y por el otro lado tengo mi halógeno. Para finalmente llegar a mi producto final, que va a ser mi alqueno, mi base con el protón que sacó de mi halogenuro, y por el otro lado mi halógeno, ¿sí? Profe, y una vez que sale el halógeno no se une con nada, ¿no? O sea, queda suelto. Acá lo dejamos suelto, sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Como justamente tenemos la formación del carbocatión, al igual que en las SN1, va a haber reordenamientos o transposiciones. Fíjense, en este caso yo tengo mi bromo en un carbono que es secundario, ¿sí? Este es secundario.
sale de mi molécula, pero ¿qué pasa? Al lado yo tengo un carbono que es terciario, este es terciario. Entonces, lo que va a ocurrir es que si tiene disponible un protón, va a haber transposición de este protón. Este protón pasa a donde yo tenía formado mi carbocatión secundario y me deja la formación de un carbocatión terciario. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A partir de acá es que yo voy a formar mi doble enlace, ¿sí? ¿Y dónde voy a formar mi doble enlace? ¿De este lado o de este lado? De la izquierda, Si lo miramos de frente al lado izquierdo. ¿Por qué? porque es primero, prioritario. ¿Por qué? Ahora lo vemos, ¿no? Yo voy preguntando, me preguntás y todavía no lo dimos. Como los chicos. Ahí está, ahí viene. Esto es lo que es la regla de Saint-Sev. Se va a formar el producto que tenga mayor cantidad de R's, se llaman, de radicales. ¿Cómo lo vamos a ver esto? Esperen que se los voy a dibujar porque si no es un poco difícil. Fíjense, nosotros acá tenemos el 2-cloro-2-metilbutano, ¿no? Esto está en un carbono que es terciario. Perfecto, yo ya sé que mi cloro va a salir de esta molécula, ¿sí? Y que se me va a generar un doble enlace. El doble enlace se va a generar o acá o de este lado, ¿sí? El tema es ver, y este que hice para la derecha es lo mismo que el de arriba, pues son dos grupos metil, o sea, que lo ponga ahí o que lo ponga arriba, me va a dar el mismo resultado. Entonces, ahora es, bueno, ¿cuál voy a generar en mayor cantidad? Porque generarse, se van a generar los dos productos. Pero ¿cuál va a ser el mayoritario? El que tenga mayor R. ¿Cómo me fijo en las R? Yo me sitúo en el carbono, en los carbonos que tienen doble enlace, ¿sí? En este caso, acá. Y me fijo. Acá yo lo puse a la izquierda el doble enlace, ¿no? Sería sería el que marco de verde. Lo puse a la izquierda, vengo acá. Me fijo, este doble enlace entre carbono-carbono, ¿cuántos R tiene unidos? Acá tiene un R, acá tiene 2 R y acá tiene 3 R. Fantástico. Bueno, y si yo lo pongo para el otro lado, el doble enlace, o sea, para el lado del violeta, ¿sí? Bueno, si lo tengo para el doble enlace, me sitúo en el enlace carbono-carbono y me fijo cuántos R tengo. De este lado no tengo R porque tengo hidrógenos. Recuerden que R es cadenas con sus carbonos, o sea que de este lado no tengo. Y para este lado tengo 2 R, tengo este R y tengo este R. Entonces, acá tengo 3 y acá tengo 2. Mi producto mayoritario va a ser donde yo tenga el alqueno más sustituido. Este con 3R es mucho más sustituido que este con 2R. Se me generan los dos, pero mayoritariamente el que tiene 3 más sustituidos, ¿sí? ¿Entienden esto? Sí, profe. Bueno, fíjense acá abajo, ¿es otro ejemplo o es el mismo? No, es otro ejemplo. Tenemos el 2-bromo-3-metilbutano. Tenemos el bromo en el carbono, en este carbono que es un carbono secundario, ¿sí? Sale el bromo, se forma mi carbocatión secundario. Tengo disponible un carbono terciario, entonces ese protón se transpone, genero mi carbocatión terciario. Ahora bien, ¿dónde voy a formar mi doble enlace? Mi doble enlace se va a formar acá y también se va a formar de este lado, ¿sí? Entonces, o sea, va a tomar un protón de acá, de estos, o va a tomar un protón o este, ¿sí? Porque tengo protones ahí disponibles, ¿no? Porque recuerden que el bromo, perdón, en este caso no, el bromo sale, acá ni lo puso, esto es más bromo, ¿no?
va a tomar alguno de estos protones, el medio se lo va a llevar. Entonces, ven acá, este es etanol. El etanol va a tomar alguno de estos 2 protones. Entonces, si toma el rojo, se me va a formar este compuesto. Y si toma el azul, se me forma este compuesto. Ahora, ¿cuál va a ser mayoritario? Fíjense en este caso, me sitúo en mi doble enlace, ¿sí? Y tengo un R, 2R, 3R. Y en este caso, si yo me sitúo acá en mi doble enlace, tengo un R y todo este que sería mi otro R, ¿sí? Son 2 Rs contra el otro que tiene 3 Rs. Este tiene 3, ¿sí? Entonces este va a ser mi producto mayoritario y este le pueden agregar minoritario, ¿sí? ¿Se entiende esto de mayoritario minoritario? Es la regla de Zaitsev. Sí, sí, profe. Perfecto. Resumen, las eliminaciones del tipo 1 ocurren en 2 etapas, ¿sí? Con la formación del carbocatión como intermediario. Los sustratos terciarios van a ser mejores porque justamente voy a formar los carbocationes más estables. También puede ocurrir en alílicos o en bencílicos, mucho más que en los secundarios. El grupo saliente, esto siempre es lo mismo para todos, necesito que sea un buen grupo saliente, voluminoso, con electronegatividad o con resonancia. Las cinéticas, bueno, son de primer orden porque únicamente dependen de la concentración de mi sustrato, de mi halógeno. Y en cuanto a la estructura, obviamente, si lo permite la estructura, hay transposiciones para generar el carbocatión más estable. Acá lo importante que ustedes sepan es que las reacciones de SN1 o de E1 son competitivas, ¿sí? ¿Son competitivas? Sí. Y acá lo que va a depender justamente es si del sustrato que nosotros tengamos, ¿sí? Y de la base que nosotros le pongamos. De todas maneras, ustedes no tienen que saber, nosotros cuando les demos un ejercicio, si es una reacción de sustitución nucleofílica del tipo, no tienen que saber la diferencia si pasa por una sustitución o por una eliminación. Eso se lo vamos a decir. Ahora, sí tienen que saber, y esto es importante, si es una SN1 o una SN2. Eso tienen que saberlo bien claro. Nosotros le vamos a decir, es una reacción de sustitución y ustedes tienen que decir de qué tipo y de qué depende, ¿sí? No así con las eliminaciones. Las eliminaciones no van a tener que saber si es del tipo 1 o del tipo 2, ¿sí? Porque ahí va a depender mucho de la base, si uno es más básico o menos básico, y como en eso no nos queremos meter, hasta ahí no. Pero sí en las sustituciones nucleofílicas. Bueno, ahora lo último que nos queda ver son los mecanismos de eliminación del tipo 2, o sea que son bimoleculares. Acá también voy a generar un alqueno, pero acá va a depender de la concentración de mi nucleófilo y de la concentración de mi halógeno y de mi base, ¿sí? Que era lo que nosotros antes llamábamos nucleófilo. A ver, la hora 11:15, no, podemos seguir un poco más. Entonces, en estas reacciones, recuerdan que al igual que en las SN2, si está muy impedido no va a ocurrir la reacción. Entonces, en sustratos terciarios, ¿sí? Perdón, estoy confundiéndome. En las eliminaciones del tipo 2, ¿sí? Va a haber mayor preferencia por los sustratos terciarios que los secundarios y que los primarios, y también, como dijimos, que depende del nucleófilo también, que era lo que veíamos antes, en las sustituciones nucleofílicas, acá va a depender de la base. Entonces voy a necesitar una base fuerte, como antes necesitaba un nucleófilo fuerte, ¿sí? Para que ocurra esta reacción. Ahora vemos el mecanismo. Recuerden que acá no teníamos formación del carbocatión, no se formaba ese intermediario de la reacción. Acá no hay intermediarios. Paso directamente de mi sustrato a mi producto por un estado de transición en donde mientras se estaba uniendo mi base, mientras se formaba el enlace de mi base con mi carbono,
en ese mismo momento se iba a romper el enlace del carbono con el halógeno, ¿sí? Esto es igual que en las sustituciones nucleofílicas del tipo 2. Entonces, acá la velocidad dijimos que iba a depender no solo del halógeno, sino también de la base y por ende que voy a necesitar una base fuerte. Acá vemos una reacción en donde nosotros tenemos un producto, ¿sí? El 2-bromopentano, en donde tengo una base fuerte, fíjense, que es un metóxido, ¿sí? Perdió el protón, tengo un par de electrones libres, justamente el bromo va a salir, ¿sí? De mi molécula y mientras va a salir de mi molécula se le va a incorporar mi base, ¿sí? No es que se incorpora a la base, lo que hace es sacar un protón de la base, ¿sí? Justamente como es una base muy fuerte y necesita un protón, ¿sí? Va a tomar un protón. Ahora, ¿qué protón va a tomar? Va a tomar el protón, fíjense que este es mi carbono, donde yo tengo mi halógeno, este es un carbono secundario, ¿sí? Y va a tomar un protón de un carbono adyacente, ya sea este o este. Entonces voy a generar una mezcla, ¿sí? de alquenos, ¿sí? Al igual que en la eliminación del tipo 1, que vimos la regla de Zaitsev, acá aplica lo mismo. Voy a eliminar un protón y mi producto mayoritario va a ser aquel que tenga el alqueno más sustituido. En este caso, fíjense que acá tenemos, está monosustituido, quedó monosustituido con este propil de este lado, y en este caso quedó disustituido, por un lado un metil y por el otro lado un etil, entonces de este tengo mayor proporción que de este, pero de todas formas los dos se forman, ¿sí? Acá hay otro ejemplo, ya con un ciclo, ¿sí? En donde tengo este carbono que es terciario, ¿sí? Acá, en este carbono terciario, mi cloro se va a ir de la molécula y lo que yo tengo que fijarme es que voy a formar o un doble enlace acá o un doble enlace dentro del anillo, que es acá o acá sería lo mismo, ¿no? Entonces, genero los dos productos, ¿sí? Pero en mayor proporción el que tiene el doble enlace dentro del anillo, que tiene un R+, que el que está fuera del anillo, que esto no cuenta, ¿sí? Entonces me queda solamente del lado izquierdo, ¿sí? Me queda por un lado una R, perdón, y por el otro, en uno me quedan 3 y por el otro lado me quedan 2. Bueno. Como resumen, la reacción ocurre en una etapa, que ya lo vimos. El nucleófilo, que nosotros lo llamamos base, tiene que ser fuerte justamente porque es el que influye también en la velocidad de la reacción. En sustratos terciarios va a ocurrir más que en los secundarios y que en los primarios. El grupo saliente, al igual que en todas las reacciones, tiene que ser un buen grupo saliente. La cinética es de segundo orden porque depende de los dos, del halogenuro y de la base. ¿Y qué más? El grupo saliente del hidrógeno sobre el carbono continua. Fíjense, esto no está explicado acá, pero lo que me está diciendo acá, que para que ocurra la reacción, el grupo saliente y el hidrógeno tienen que estar en una posición antiperiplanar. Antiperiplanar quiere decir esto, que yo tengo el bromo de un lado de mi molécula y el hidrógeno del otro lado de la molécula. O sea, fíjense que se está llevando un hidrógeno de los de arriba y no se lleva un hidrógeno de los de abajo. Eso quiere decir antiperiplanar, que uno está de un lado del plano y el otro está del otro lado del plano. No se lleva el bromo con alguno de estos que les voy a pintar en verde. No se lleva ningún protón de estos, ¿sí? Los que se lleva están del otro lado del plano. Eso quiere decir antiperiplanar. Bueno. Acá lo que vamos a ver es un resumen de qué pasa, porque yo les dije que nosotros les vamos a decir si es una sustitución nucleofílica o si es una eliminación.
Pero si a ustedes se les presenta un halogenuro terciario, deberían saber mínimamente qué tipo de sustitución podría ocurrir o qué tipo de eliminación podría ocurrir, ¿sí? Entonces, con halogenuros terciarios, ¿sí? O sea, cuando yo tengo un sustrato que es terciario, las SN2 no van a ocurrir. ¿Recuerdan que estaban impedidas estéricamente? Entonces, si yo les digo, tengo un sustrato terciario y ocurre una sustitución, ustedes tienen que saber directamente qué es la del tipo 1, ¿sí? En cambio, en las eliminaciones pueden ser del tipo 1 o del tipo 2, porque iban bien para las dos, los sustratos estos. Esto no lo tienen que saber ustedes si es del tipo 1 o del tipo 2 en las eliminaciones, sí en las sustituciones. Eso está claro, ¿no? Sustituciones sí tienen que saberlo, eliminaciones no. Bueno. En el caso que estén presentes nucleófilos débiles, ¿se acuerdan que podríamos tener o nucleófilos fuertes, que los necesitábamos siempre para las que eran bimoleculares, para las dos, pero en el caso que tengo nucleófilo débil va a ocurrir una SN1 o una E1, ¿sí? Esto no tienen que saber ustedes las diferencias, pero saber que van a ocurrir las del tipo 1. Por el contrario, ven, si tengo una base fuerte, van a ocurrir las del tipo 2, ¿sí? Pero que si tengo del tipo 2, como ya sé que tengo un halógeno terciario y no va a ocurrir las SN1, va a ocurrir una eliminación del tipo 1. En cambio, cuando tenemos, vimos los terciarios, ahora vemos los primarios. Cuando tenemos halogenuros del tipo primario, lo que puede ocurrir son las SN1 o las las SN2 o las E2, ¿sí? Porque acá no tenemos la formación de los carbocationes. Entonces, va a ocurrir con la mayoría de los nucleófilos, ¿sí? Va a dar SN2, y solamente con los nucleófilos fuertes, fuertemente básicos, o sea, bases fuertes o nucleófilos fuertes, van a ocurrir los mecanismos de eliminación del tipo 2, ¿sí? Entonces acá, nada, nos está mostrando un ejemplo en donde tengo un halogénuro primario, fíjense, el bromo está unido en el carbono 1, el 1-bromobutano, y dependiendo, si yo le sumo un halógeno, en este caso, claro, me da una mezcla de productos, sí, por un lado me da el etilbutiléter, me da un éter, y me da un alqueno, o sea, esto por eliminación y el otro por sustitución, y lo mismo ocurre abajo con el alcohol terbutílico, ¿sí? Por un lado me da el alqueno en mayor proporción, pero esto no tienen que saber ustedes, simplemente si me va a dar eliminación o sustitución. ¿Y qué pasa? Con los halogenuros secundarios ya es más problemático porque puede ocurrir todo, ¿sí? Los 4 mecanismos son posibles y acá va a depender si tengo el nucleófilo fuerte, ¿sí? Van a ocurrir, y depende del solvente también que tenga. Si tengo un solvente aprótico, va a ocurrir una sustitución nucleofílica del tipo 2. En cambio, cuando tenga nucleófilos débiles que no influían, voy a tener la unimolecular, o sea, voy a tener una SN1 si tengo un solvente prótico, ¿sí? En cambio, si tengo una base que es muy fuerte, voy a ver favorecida las eliminaciones del tipo 2. Y acá tienen los 3 tipos de reacciones. Con el nucleófilo fuerte, una SN2. Con un nucleófilo débil, va a dar mayoritariamente una SN1. Y con una base fuerte, va a dar mayoritariamente la eliminación del tipo 2, ¿sí? Pero también se da la sustitución nucleofílica del tipo 2. De todas maneras, esto es para que lo vean todo así, pero no van a tener que saber exactamente todas las diferencias, sí en las sustituciones nucleofílicas. Ahí ustedes tienen que poder, en función del sustrato que se les da, en función del solvente que se les da, poder diferenciar si es una del unimolecular o bimolecular. No con las eliminaciones, ¿sí? Y después nosotros les decimos, ¿es una sustitución o es una eliminación? Y ya van a saber ahí qué tipo de producto les va a dar, ¿no? Si es una eliminación, les va a dar un alqueno. Si es una sustitución, dependiendo lo que yo le estoy incorporando a mi halógeno, el nucleófilo que le estoy incorporando.
llegamos al final de la teórica. ¿Vamos bien? Medio bien complicados vamos. ¿Se fueron todos? ¿Qué les pasó? ¿Se quedaron mudos? No, profe, yo la verdad que necesito necesito un poco de práctica, como para cerrar un par de conceptos. Por eso quería saber si podíamos hacer unos ejercicios. Sí, vamos a hacer. No me acuerdo cuánto nos queda de alcanos. ¿Nos queda mucho de alcanos? De lo que hicimos la otra vez. Ahora vemos dudas de alcanos. Si no, nos ponemos de a poco a resolver ejercicios de estos. No hay problema. Son las 11:30. Hasta las 12 menos cuarto, un recreo. 12 menos cuarto, tenemos 1h15 para hacer ejercicios. Vamos a llegar a hacer de halógenos. Y seguimos el lunes, no se preocupen. ¿Sí? Sí, sí, profe. Bueno, los dejo 15 minutitos y nos encontramos menos cuarto. Sí, profe.